no hay introducción. ¿Qué más introducción que esa escena? Pero si con esa escena no fue suficiente, solo puedo decir que hay ninjas y peleas. Muchas peleas. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, porque no hay mejor excusa que ver ninjas, espadas y sangre, Ninja Kamui, capítulo 1 y 2. Una organización secreta de ninjas que actúa bajo las sombras, algo así, está persiguiendo a todos sus antiguos miembros desertores y sembrando el caos en la ciudad. Un hombre de apariencia normal e inofensiva corre por su vida hasta ser rodeado por un grupo de ninjas armados hasta los dientes. Un tanto exagerado el número de ninjas para una sola persona, pero bueno. Como no sé de persecuciones, no opino. El oficinista perseguido hace lo suyo, da pelea, pone resistencia, pero son muchos contra uno. Y ganan los muchos. En el grupo cazador hay un ninja con rastas que, sin temor a equivocarme, es el líder, el cual termina la misión cortando la cabeza del desertor. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Sí, la cabeza. Difícil de mostrar algunas imágenes para que no me bajen el video, pero haré lo que pueda. Ahí quedó nuestro protagonista, de haberlo sido, porque en realidad el protagonista es este de acá, Joe Logan. ¿Verdad que te engañé? Un amable granjero que pasa sus días feliz de la vida, relajado y tranquilo con su esposa e hijo. Todo bien hasta ahí. Eso sí, la esposa está un poco preocupada por los recientes desvivimientos que aparecen todos los días en las noticias. Pero Joe tiene la situación bajo control, con cámaras instaladas en toda la granja, las cuales revisa constantemente, junto a un sistema de seguridad que se activa al mínimo movimiento. Bien, su esposa también anda preocupada por un tal Shinigami, asesino que trabaja según ellos solo y que de seguro aparece más adelante. De momento lo único que les preocupa es vivir su vida en paz, dejando el menor rastro posible mientras la oleada de crímenes continúa en la ciudad. En fin, lo único que le debe preocupar a Joe es el cumpleaños de su pequeño hijo y vivir una vida plena. Ah, pero la trama se enriquece. Vida plena que se acaba ese mismo día. Joe despierta a medianoche y al parecer algo no estaba muy bien que digamos. Y así, tal cual. Algo no andaba bien. Un batallón de ninjas aparece, ataca su casa para tener un intercambio violento de golpes. Golpe va, golpe viene, taque. Parece que Logan está ganando, pero se desconcentra al escuchar el grito de su hijo. ¿Y quién no? Así recibe un ataque letal en el cuello. Con las pocas fuerzas que le quedan, Logan llega hasta el segundo piso, donde ve al ninja de rastas junto al cuerpo de su esposa e hijo. Desgarrador. A Logan se le va la vida y termina siendo rematado por la espalda. Antes de que el rasta corte la cabeza de Logan, se escuchan las sirenas de la policía acercándose y el rasta se asegura de que no tenga pulso y se va. Y podemos asegurar que fue el único error que cometió, no cortar la cabeza de Logan, como lo hacía con todas sus otras víctimas. Ninja de rastas, la cagaste. Unos momentos después. Por alguna razón de la cual no tengo explicación, la única que se me ocurre es que es porque es el protagonista. Joe despierta en la morgue, se desmaya y al rato despierta en la cama de un hospital. No ha pasado ni un día del atentado y se le aparecen Emma y Mike, dos detectives del FBI que están investigando las muertes de los últimos días. Joe no dice ni mierda, en parte porque no quiere y en parte porque le atravesaron la perra garganta. Y Mike se va con la idea de que sabe quién y por qué lo querían desvivir. Qué observador. Mientras tanto le ordena a Emma que lo vigile toda la noche por si las moscas. Y aquí sí se arma la buena. No respiren. De un momento a otro los ninjas aparecen para terminar el trabajo, pero esta vez no es tan buen momento. Joe los estaba esperando y usa una técnica en la que parece sacar una especie de inhibidor de poder, la cual hay que ver en cámara lenta. Saca una aguja de su muñeca y se la clava en el brazo. En fin, luego se las explico. Eso hace que se vuelva endemoniadamente rápido y salvaje, pero endemoniado, literal. Joe empala a más de uno, corta una que otra cabeza, una que otra extremidad, usa una técnica de sombras, deja inconsciente a Emma para que no estorbe, hasta que solo le queda uno. Ya que no adivinan quién es, el ninja de rastas, claro, con el que tiene una pelea de pura velocidad.
difícil de seguir, entonces cámara lenta. Golpe va, golpe viene. El Rastas obviamente tiene más habilidad que todos los otros ninjas de relleno y por eso Joe usa su ninjutsu. ¿Qué pensaron? Son ninjas, obvio que pueden usar ninjutsu. Con la técnica de sombras, Joe oculta su presencia y derrota al Rastas. Fatality. Para finalizar, lo único que atormenta a Joe y lo que quiere saber es cómo pudieron encontrarlos. Tanto él como su familia usaban una tecnología que les daba una cara totalmente diferente. El Rasta solo se ríe y procede a morir. Al rato Joe regresa a su casa y así tipo John Wick desentierra algunas cosas de su anterior vida, recuerda a su familia, se llena de más ira, rabia, odio, deseo de venganza, quema la casa, se pone su máscara de demonio porque es tiempo de venganza. Una dulce venganza. Pero antes de eso, un poco de contexto sobre la organización malvada de ninjas locos. Los ninjas debían servir al bien de Japón. Cada uno de los miembros tenía prohibido divulgar información o conocimiento del clan. Hasta ahí normal. Eso fue al principio. Al parecer el líder fue desvivido misteriosamente y las normas y directrices cambiaron. La organización cambió de jurisdicción, se volvió mundial, nuevos reclutas fueron aceptados y la dirección quedó a cargo de un poder mayor, el cual obviamente nadie conoce. A muchos de sus miembros no les gustó y se retiraron. Sí, cosa que se castiga con la muerte. Come on, that's a little far-fetched. Sí, y enos aquí, en una cacería de los desertores. Otro detalle a tener en cuenta es que Joe Logan en realidad es Joe Higan. No cambia mucho, entonces sigámosle diciendo Joe, que de ahora en adelante solo tendrá un objetivo en su mente. Huele a venganza. Claro, para curar sus heridas busca a uno de sus antiguos colegas, el Doctor de los Gatos, que también oculta su identidad con una de estas máscaras de alta tecnología. Higan le dice que ya no funciona y el Doc le dice que lo que ya no funciona es su cuerpo, maldito animal. De milagro, sea por el guión o por algo más, continúa vivo. También, al usar la técnica esta de la aguja en el brazo, que se llama el arte secreto de la conciencia extrema, un nombre bien largo, disminuye su esperanza de vida al destruir sus músculos cada vez que la usa. Pero si Joe ya tiene destrozado su corazón, lo otro no importa. Cielos, me estoy haciendo marica. La buena noticia es que el Doc lo cura y desaparece para que Joe continúe con la tortura de un ninja que capturó, amarró y dejó boca abajo toda la noche. Joe continúa con su trabajo apuñalándolo múltiples veces, eso sí, en partes que no sean vitales, día y noche. La cagada es que el ninja no suelta nada de nada, se pone a hablar de la familia de Higan y él procede a quemarlo vivo, para que afine. Por otro lado, a Mike, el detective del FBI, lo recuerdan, le ordenan que deje la investigación del incidente del hospital. ¿Por qué? Nadie sabe. Órdenes que vienen de esferas superiores. Para acabar de ajustar, las muestras de sangre de los ninjas muertos en el hospital no dieron con nada. Es como si los ninjas nunca hubieran existido. También súmale que todos los videos de las cámaras de seguridad fueron borrados sistemáticamente. No quedó nada de nada. Entonces Mike se queda pensativo. Soy un buen detective, tengo que continuar la investigación, pero ¿cómo le hago? Una casualidad que reciba una llamada del mismísimo Joe que le pone una cita. Por su parte, Joe ha estado busque que busque en todas las guaridas secretas que recuerda, pero no da con nada, todas están abandonadas. De ahí que llamar a Mike. El FBI debe tener alguna pista que le pueda ayudar. Pero Mike tiene la paciencia en el asterisco y se quiere llevar a Joe para interrogarlo. Como buen ninja, Higan conserva la calma porque sabe dos cosas. Una, es ninja. Y dos, se viene otra pelea de aquellas. En el lugar de reunión, un extraño repartidor aparece y los ataca. El repartidor usa una habilidad parecida a la de los 4 brazos de Ten Shin Han, y si no entendiste la referencia, vuelve a nacer. Higan no se queda atrás y con su jutsu de sombra se crea 2 pares de brazos más para hacerle frente. Luego, al rato, aparece otro, y Joe usa su jutsu de fuego para empalar a uno y al otro separarle la cabeza del cuerpo. Fatality. Con todo solucionado, Higan le explica a Mike que todo lo que viene pasando es culpa de los ninjas. ¿Qué? Dice Mike. Sí, los ninjas. Mike se lo piensa 2 segundos, se la cree de inmediato y listo. Y Joe no le puede contar más porque les cae una lluvia de metralla que ni te cuento.
junto con una bazooka, una perra bazooka. Esta cosa es real, hijo. ¿A quién putas hicieron enojar? ¿Quién es el poder superior que controla la organización de ninjas? Todo eso y más en los próximos capítulos. Y bueno gente, este fue otro resumen anime de Ninja Kumai, capítulo 1 y 2. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, recomienden animes, hagan lo que quieran. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.